Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Las más de 750 páginas nos muestran de manera inequívoca que en el país hemos tenido, en el mes de noviembre, con los meses que le precedieron, hemos tenido que se instala un gobierno de facto que genera torturas, que genera una cancelación de los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, que genera 2 masacres puntuales y específicas en Sacaba, en Sencata, para poder sostener ese gobierno de facto precisamente. Y fundamentalmente, y esto es lo importante que hay que mirar y hay que detenernos en ello, porque desde el año 82 que no ocurría en el país, Cecilia, genera ejecuciones sumarias, que es una de las formas más crueles y más sanguinarias de poder eliminar al adversario político desde la represión de los aparatos del Estado. El informe establece en sus partes más importantes, por ejemplo, que se evidenciaron graves violaciones a los derechos humanos. En octubre, menciona octubre todavía, menciona noviembre y diciembre del 2019, y señala que lo ocurrido involucra responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y también de particulares. Eso quiere decir que también responsabiliza, obviamente, a quienes estaban en ese momento en materia de decidir, vamos, no mandar policías, mandar militares, y esto se vio tanto en Cochabamba como en Sencata, ¿no? Efectivamente, habla de responsabilidades de los agentes que fueron enviados por el Estado. Pero menciona también el mes de octubre, Jorge. ¿Menciona también? El mes de octubre. Claro que sí. Hay varias cosas. El informe es muy extenso, Cecilia, y nos llevaría mucho abordarlo en toda su dimensión. Pero hay que mirar, lo primero, el contexto y las partes sobresalientes del informe. Este hace referencia a la conducta que asume la policía y las Fuerzas Armadas, fundamentalmente la policía en la primera etapa. Usted tiene necesariamente, Cecilia, que dividir el informe en dos partes. Todo lo ocurrido hasta el momento del día 12 de noviembre, en el cual la señora Áñez, y el informe hace una referencia específica en las primeras 36 hojas, una referencia específica de la forma en la que la señora Áñez asume y toma el mando del poder. Pero no menciona ni la palabra golpe, ni la palabra... Pero ellos lo han señalado de manera clara. Ni fraude, no habla ni de fraude. No las menciona, pero han hecho una aclaración. Y le explico, ahí haciendo un paréntesis, bien, le explico de manera rápida. Fraude y golpe de Estado es dicho por la gente del grupo de expertos, es el contexto en el cual se desarrollan todos los hechos de masacres, de torturas, de violación a los derechos humanos. Es el contexto. Para poder comprender aquello hay que entender cuál es el contexto. Y en el contexto ellos señalan 2 temas muy importantes. Si mal no recuerdo, página 36, página 474. ¿Qué señalan? Primero, que en la reunión del 12 de noviembre en el Senado la señora Áñez se proclama senadora y acto sin el quórum necesario, dicen ellos, sin el quórum necesario. E inmediatamente en la Asamblea se nombra presidenta transitoria del Estado Plurinacional, sin el quórum también, página 36, ¿no? Ese es un elemento absolutamente importante. El de la página 474 hace una referencia puntual al accionar de la policía y de las Fuerzas Armadas, y ahí dice algo, Cecilia, que es fundamental para comprender esto y que lo hemos discutido y hablado y conversado con usted también muchas veces. La palabra sugerencia de renuncia de parte del comandante de la policía, del comandante del ejército, el señor Yuri Calderón, el señor Williams Calimán, estas 2 palabras en los hechos reales, si queremos compararlas con lo que es un ultimátum, la diferencia puede ser apenas semántica, dice textualmente el informe, en función de la capacidad de fuerza armada que tienen estas 2 instituciones. ¿Qué le quiere decir con esto? Que la sugerencia en realidad es absolutamente señores,
señor presidente, se tiene que ir, tiene que renunciar o lo vamos a retirar del gobierno. Y esto lo Pero eso es una menciona, interpretación, porque no lo menciona textual así el documento, ¿no? menciona como acabo de decirle. Menciona como acabo de decirle. Permítame usted, la capacidad de actuación armada de estas instituciones, Policía y Fuerzas Armadas, demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica, textual. Textual, Cecilia. Esa textualidad, en este caso, te está señalando que las Fuerzas Armadas tienen y la policía tienen la capacidad de desalojar a un presidente del Estado por el poder disuasivo que tienen en función de su capacidad de armamento. Claro, pero a lo que voy es, y ellos lo expresaban muy bien hace instantes, ¿no? No mencionan, porque según ellos no les compete efectivamente la palabra fraude, tampoco mencionan la palabra golpe, pero sí menciona violación a los derechos humanos. Y creo que esto es importante por las víctimas. Pero hay un... Perdón, Cecilia, y se lo expreso siempre con todo el respeto. Hay que mirar el contexto. La gente del grupo de expertos del GIEI han señalado el golpe y el supuesto fraude, al cual no nos vamos a referir porque no corresponde en nuestro mandato, constituyen el contexto sobre el cual se producen la violación de los derechos. Y ellos se ocupan estrictamente del tema violación de derechos, a los derechos humanos y las muertes, sobre un contexto, porque por algo se ha generado aquello, ¿Y ¿no? la palabra vacío de poder que también se menciona? O sea, las palabras vacío de poder, el informe establece que hubo un vacío de poder. ¿Qué refiere al vacío de poder? Me imagino que a partir de la renuncia del presidente, porque ellos no hacen específicamente el expresidente. La renuncia del poder. La ausencia de poder. Perdón, el vacío de poder. El vacío de poder siempre ha estado argumentado como una intencionalidad expresa y estratégica desde quien ocupaba la presidencia del Estado. Y nosotros hoy día lo que estamos conociendo es la forma en la cual unas instituciones que además a las cuales se les debe exigir neutralidad política en compromiso con la democracia, y que es una de las críticas que le hace el grupo de expertos a estas dos instituciones, presionan para generar esta renuncia. Número uno, página 474. Y número dos, una señora que no tenía las condiciones constitucionales que la habilitaban para ser presidente del Estado, se arroga y toma el mando del Estado por fuera de la Constitución Política del Estado. Solamente mencionan el tema del quórum. Podríamos mencionar muchos otros temas, pero no es el caso. Mencionan Montero también. Sí, por supuesto. Mencionan... El informe es extenso en todo. Por ejemplo, mencionan en una de las partes, dice, en el caso de las caravanas del sur, del 9 de octubre, todavía estaba al mando el entonces presidente Morales. El informe dice que se verificó que los enfrentamientos en Vila Vila y en el ataque a la caravana de mineros fueron resultado de la polarización estimulada por agentes del Estado y políticos. Agentes del Estado y políticos. Se concluye que funcionarios y autoridades del Estado no solo dejaron de cumplir con su deber de prevenir y sancionar la violación de derechos humanos en ese momento, sino que fueron más allá asumiendo un rol de complicidad. Esto lo dice también el informe. Sí. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Usted tiene que mirar cuál es la evaluación definitiva que hace el informe sobre el comportamiento y la conducta asumida por la Policía Nacional y los órganos represores. Y señala y dice, conclusivamente, a todo el proceso de crisis, en la primera etapa. La primera etapa pero es antes de que también, ¿no? La primera etapa es previo a que la señora Áñez se arrogue el poder. Y dice que la Policía Nacional contribuye a la generación, a veces de forma expresa, a la generación de una situación de tensión, de conflicto, no cumpliendo con su mandato constitucional de prevenir y de precautelar la seguridad de la población. Y esto es lo que ha ocurrido. Por eso usted, Cecilia, no siempre hay que intentar, que es lo que yo entiendo que se quiere porque el país está polarizado y en una mirada política se intenta buscar esto. Lo que hay que comprender es el comportamiento individual que asume la Policía del Estado. En esa primera etapa que yo le estoy mencionando, donde no cumple su rol y donde ha tomado, y lo menciona el informe, ha tomado partido por una de las opciones políticas que estaban enfrentadas.
Estamos ya con Juan Carlos también, porque menciona algo de la justicia que creo que también es importante conversarlo, porque es un tema que de verdad no es de ahora, tampoco es del año pasado ni del 2019, es de siempre el tema de la justicia en el país. Pero estamos ya con Juan Carlos desde la ciudad de La Paz. Juan Carlos. Hola, Cecilia. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. Qué gusto saludarlo nuevamente. Estaba escuchando atentamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Un saludo desde la ciudad de La Paz. En esto de la policía que acaba de mencionar, Jorge, el informe da cuenta del accionar de la policía, pero no solamente en el periodo de Yanine Áñez, sino también observe el accionar de la policía en el periodo de Evo Morales. Juan Carlos, hay que ser en esto esforzadamente objetivo en lo que se quiere evaluar. El informe, por supuesto que es abarcativo desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre. ¿Por qué desde el 1 de septiembre? Porque esto se inicia en la gestión de la señora Áñez. ¿Y se inicia a consecuencia de qué? De una visita entre el 22 y el 25 de noviembre de la gente de la CIDH, y ellos expresan y evidencian que han existido en el país graves violaciones de derechos humanos y que se requiere con urgencia la conformación de un grupo de expertos que pueda investigar esto. Número uno. Y en ello lo que le quiero mencionar es que quienes establecieron el primer acuerdo con la gente de la CIDH son los que fijan la fecha del periodo de investigaciones 1 de septiembre al 31 de diciembre de aquel año. Y lo verdaderamente importante, sin que el resto signifique un dato menor, Cecilia, tampoco, por supuesto, porque ahí también están los otros temas que hay alguna gente que preocupadamente, y tienen razón, el tema de la señora Lema, el tema del señor Albarracín, también están mencionados. Sin que esto sea menor, hay que mirar con mucha preocupación, Juan Carlos, el tema de las masacres, porque son pérdidas de vidas humanas con ejecuciones extrajudiciales. Eso no lo hemos visto desde la época de García Meza de los años 80. Eso es verdaderamente una lógica de exterminio de la rivalidad de los rivales políticos absolutamente cruel y sanguinaria. Hay que mirar detalladamente cómo se producen las masacres y cuáles son los hechos constitutivos que le lleva a la gente del grupo de expertos internacionales a calificar que han existido en el país torturas, han existido también violaciones a los derechos humanos y vejaciones de carácter sexual con nuestras mujeres en el país, lo cual es absolutamente inadmisible. El tema es que, evidentemente, y lo dice el informe, y lo han ratificado un montón de veces, lo de Sencati y lo de Sacaba han sido masacres, evidentemente, y está ahí plasmado. Pero han habido también otras muertes en otras regiones del país que hasta este momento están impunes, que hay impunidad, que no se han investigado. En general, lo que dice el informe, y esa es mi pregunta, Jorge, en general el informe ha ratificado, de acuerdo a su investigación, que en Bolivia, en el país, en esos luctuosos meses de 2019, se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. En el periodo de Evo Morales y en el periodo de Yanine Áñez, ¿está de acuerdo con esa conclusión el gobierno, Jorge? Insisto en esto, Juan Carlos. Se producen unas primeras muertes en Montero. La característica, usted lea por favor el informe, la característica de las muertes en Montero fundamentalmente son de enfrentamiento entre facciones políticas opuestas, con un alto nivel de violencia, por supuesto, con una dejadez o una indiferencia en el accionar de la Policía Nacional fundamentalmente, y en un momento donde los ánimos estaban también extremadamente tensionados a consecuencia de lo que habíamos señalado, que eran los resultados electorales fundamentalmente de aquel momento. Ahí establecer criterios sobre el actuar de, por ejemplo, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista, las facciones afines al movimiento al socialismo que venían de Yapacaní y de la zona del Chapare. Todo esto está señalado en el documento. Tiene una característica y una lógica y produce 2 muertes,
si mal no Sí, recuerdo. 2 muertes, de Mario Salvatierra y de Marcelo Terrazas. Y produce muertes que, por supuesto, el día de hoy las ha mencionado el presidente también en su discurso, no ha hecho exclusión de aquello, los ha mencionado, y en el perdón que ha pedido el presidente desde el Estado a las familias están incorporadas estas personas que desgraciadamente pierden la vida. A partir de ahí, y fundamentalmente de lo que ocurre después del 12 de noviembre, la característica del enfrentamiento es mayor y la forma de represión ya toma un cariz distinto. Ya son masacres, Juan Carlos, ya son violaciones con características atroces y desgarradoras. Lea por favor usted ahí en el informe los testimonios. Y tenemos las ejecuciones extrajudiciales. Este dato no es menor, Juan Carlos. En un gobierno que señalaba defender la libertad, la democracia y la justicia en este país, se produjeron muertes en el país extrajudiciales. Esto es verdaderamente crítico, Juan Carlos, y tenemos que colocar cada una de estos contextos en su debido lugar. Toda muerte es atroz, pero una ejecución sumaria está hablando de un grado mayor de desprecio por la vida humana. Y eso es lo que ha señalado el informe de manera clara. Son palabras del informe, no son palabras de la vocería, Juan Carlos. Sin duda alguna, Jorge, todas las muertes, pero absolutamente todas las muertes que han ocurrido en el país en el año 2019 merecen justicia. Y ahí voy al tema judicial, porque le doy un ejemplo. Las muertes, y lo dice el informe, los hechos ocurridos en Santa Cruz, dice, revelan una serie de cuestiones relevantes sobre la protección de los derechos humanos en Bolivia. Llama la atención que las muertes de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas en Montero no han sido esclarecidas. En estas muertes, los señalados, y ahí vamos a la justicia, un poco a la administración de justicia, y quiero su opinión, por favor. Las personas que estaban detenidas en estos juicios que hoy están paralizados son militantes del movimiento al socialismo, entre ellos una diputada, entiendo que hoy es diputada, ¿no? se postuló. No hay un solo detenido, y el informe también lo revela de esta forma. El informe dice algo que nos debe llamar a reflexión, y también en el gobierno. Se recomiendan reformas estructurales, modificaciones estructurales en el sistema de justicia boliviano, en la Fiscalía, como también en instituciones como la Policía Nacional, Cecilia, las Fuerzas Armadas. Pero hay que reformar estructuralmente la justicia en el país. Esto lo dice, y el presidente el día de hoy lo ha recogido y ha señalado de manera expresa que se compromete a implementar todas las recomendaciones del informe. Número 1. Ahora volvemos a lo que usted me ha preguntado. Desde el fallecimiento del señor Salvatierra y las otras personas, un angustiante fallecimiento y muerte del señor Salvatierra. El gobierno de entonces tuvo la posibilidad también de poder realizar la investigación y poder avanzar en la determinación de responsabilidades, etcétera, etcétera, de lo que había sucedido en aquellos hechos y con aquellos fallecidos. Y el pasado año, hacia el mes de septiembre, la causa queda prácticamente diluida. No había llegado el señor Arce al gobierno. No estaba el movimiento al socialismo en el gobierno, ni los sectores populares tenían fortaleza para poder influenciar en la justicia. Estaban, de hecho, perseguidos por esa justicia. Y no se solucionó en aquel. Y lo que le quiero decir, porque no estoy deslindando responsabilidad, lo que le quiero decir es que ahí está, Cecilia, el mal de nuestra justicia de forma estructural. Y tanto es el temor a esa forma de proceder de nuestra justicia, de la justicia que tenemos hoy en Bolivia, que las personas que hoy en día saben que tuvieron una participación decidida, protagónica en los hechos de noviembre, sienten que esa misma justicia
que siempre tiene una lógica de estar en el oficialismo, puede ahora acusarlos o puede ahora sentarlos en el banquillo sin considerar antiguas alianzas. Ese es el problema de la enfermedad de nuestra justicia. Pero tuvieron el tiempo también quienes en ese momento gobernaban y manejaban a placer la justicia de haber encontrado responsables. Llegando al presente, en estos casos en concreto, por las muertes de Sacaba, por las muertes de Sencata, hay personas detenidas, militares en este momento, sí, están investigados. De hecho, el caso de Yanine Áñez, que también está detenida de ella, pero principalmente... Quienes están detenidos es por el tema golpe de Estado. Todavía no han investigado el tema de las muertes. Pero dentro del proceso está la investigación de las muertes. La ruptura institucional. La ruptura institucional. Los militares están detenidos por esto. Claro. Buscando justicia también para las víctimas, obviamente, de estas masacres, como lo ha calificado el informe de la GIEI. Buscando responsabilidades por lo que es el caso golpe de Estado. El tema de los muertos, de las violaciones, de los derechos, de las torturas y de las masacres, es algo que se va a investigar. Entonces, ahora, volviendo al presente, y perdón que lo interrumpa, Jorge, se va a investigar. claro, Así como se va a investigar, obviamente, para darle justicia a esas víctimas, se va a investigar igual, aunque sean dirigentes o políticos o gente que está electa por el voto popular y que estuvo involucrada en las muertes de Montero. el presidente del Estado ha dicho: apoyamos, estoy leyendo un párrafo de su discurso, apoyados en la verdad, asumimos el firme compromiso de implementar las recomendaciones planteadas por el GIEI, de acuerdo con los principios de nuestra institucionalidad democrática y la Constitución Política del Estado. Y el GIEI señala, entre las 26 recomendaciones, la número 5 dice: investigar de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso, etcétera. Investigar, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en este informe y otros similares. Y después hace particularmente y un conjunto de... Caso por caso. De caso por caso. Es el compromiso del presidente, Cecilia, y lo ha señalado de manera absolutamente clara. El informe pide que se derogue también el decreto 4461 y el presidente ha señalado el día de hoy que se va a derogar. Le quiero decir algo, Cecilia, y se lo digo en honor a la verdad. Si hay una persona afectada, no por el informe del día de hoy, que lo ha recibido con incredulidad por este tema de las ejecuciones sumarias, pero también con angustia, es el presidente. Desde el día en que mi persona se ha incorporado, yo he escuchado al presidente de manera reiterada que tiene que existir justicia por el sufrimiento de todas aquellas personas que han perdido la vida en aquellos hechos, y por las violaciones y por el maltrato, etcétera. Y ese es su compromiso. Por eso, el día de hoy, expresamente, el presidente ha incorporado este elemento de que se adhiere al informe. Esto, Cecilia, políticamente se puede decir todo lo que se quiera, pero lo que yo le estoy transmitiendo es el sentir, en este caso, expreso del presidente el día de hoy. Juan Carlos. Bien, gracias, Cecilia. Jorge, hoy el presidente también a partir de haber conocido el informe, ha mencionado que se tiene que agilizar un juicio de responsabilidades. No me quedó claro si se refiere a un juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez, y de ser así, ¿no debería agilizarse un juicio de responsabilidades también contra Evo Morales? ¿Qué cree usted? Ese argumento que usted menciona ahí, Juan Carlos, es lo que la gente de la oposición, el señor de Comunidad Ciudadana, la gente de Creemos, por supuesto, que tiene bastante que responder sobre la base de lo que dice este informe. Y le menciono ahí rápidamente un paréntesis: quien es el gobernador el día de hoy en Santa Cruz está mencionado en el informe por la forma en la que actúa el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que no es un ejercicio de la libertad de expresión ni del derecho a la protesta, sino que es una restricción a la libre movilización de la gente y a la constitución de estados de excepción.
Y señala y dice el informe que hay que investigarlo y hay que establecer responsabilidades. Lo propio que hay que desestructurar todas aquellas organizaciones parapoliciales, en una referencia muy clara fundamentalmente a la resistencia juvenil cruceñista. Pero cerrando esto, los juicios de responsabilidades se establecen sobre una moción acusatoria que habrá que mirar su contenido. Efectivamente, el presidente ha señalado que esto se debe llevar adelante en lo que ha sido la persona que constituyó o que encabezó lo que nosotros denominamos, nosotros digo porque no lo menciona el grupo de expertos, lo que nosotros denominamos el golpe de Estado en el país, que produjo, para sostener ese gobierno no constitucional, produjo hechos como el de Sencata, el de Sacaba, el decreto de favorecimiento y de restar toda responsabilidad penal a los sectores militares para que puedan tener amplio accionar en Sencata, en Sacaba, como efectivamente ocurrió. Estos eventos son los que generan, las masacres son los que generan un juicio de responsabilidades. ¿Los otros eventos, Jorge? ¿Los del gobierno de Evo Morales? ¿Perdón? ¿Los eventos ocurridos en el gobierno de Evo Morales no ameritan un juicio de responsabilidad? Puntualmente, ¿qué eventos? Las muertes en Montero, las emboscadas en Vila Vila, todos esos eventos. En los gobiernos, Juan Carlos, en los distintos gobiernos que hemos tenido en democracia, siempre se producen eventos de tensión que desgraciadamente en nuestro país han tenido resultados a veces con personas que han perdido la vida. Los juicios de responsabilidades tienen otra connotación, Juan Carlos, tienen otra connotación. Tienen una expresa orden de matar, tienen una expresa orden de represión con armas letales. Eso no había ocurrido en el mes de septiembre y en el mes de octubre, como se señala en este informe. Son otras connotaciones. No se pueden realizar extrapolaciones de manera absolutamente amplia, sin especificidades de los contextos muy puntuales, para poder establecer caminos tan sensibles, delicados como es enjuiciar por la vía de un juicio de responsabilidades a un expresidente del Estado, independientemente de que sea un gobierno de facto. Ha tenido que generar algo aquel gobierno de facto, no constitucional, algo que tiene que ver con la vida de las personas y con la forma en la cual se ha reprimido a los sectores sociales que interpelaban a ese gobierno no constitucional. Ese algo son masacres, Juan Carlos, ese algo son torturas, ese algo ha sido una desconsiderada falta de respeto a la dignidad de nuestras mujeres, que eso es muy sensible y hemos visto las imágenes, hemos visto las fotografías de lo que ha ocurrido, y eso tiene que ver también con órdenes expresas y con un actuar de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de las fuerzas del Ejército, absolutamente desproporcionado al peligro que existía. Usted sabe ahora, a través de este informe, que aquella teoría de volar la planta de Sencata no había existido. Está acá, si usted me da unos 2 segundos se lo leo. Pero no existió posibilidad alguna, de acuerdo a las investigaciones que ha realizado el grupo de expertos, de poder volar la planta de Sencata. Y se dijo que ese fue uno de los motivos y de los argumentos por los cuales se abrió fuego y la represión tuvo el alcance que mencionaron. Y ahí también señalan de que se dispararon entre gente del movimiento popular, de los sectores sociales. Lo desmiente categóricamente el informe. Entonces estos hechos, Juan Carlos, tienen una magnitud y una naturaleza que obligan a un mandatario a señalar de que se debe enjuiciar por la vía de un juicio de responsabilidades a quien encabezó la decisión mayor de aquellos hechos. ¿Y cómo se puede entender cuando se menciona, por ejemplo, y aludiendo un poco a lo que decía Juan Carlos, las caravanas de mineros, lo de Vila Vila, donde dice se concluye que funcionarios, y esto fue el 9 de octubre, y autoridades del Estado no solo dejaron de cumplir con su deber de prevenir y sancionar la violación de derechos humanos, sino que fueron más allá asumiendo un rol de complicidad? ¿Cuál sería entonces? Eso hay que investigarlo.
Entonces sí se va a investigar. No, pero por supuesto, Cecilia, el presidente ha señalado que comparte y se adhiere a lo sugerido por el grupo de expertos internacionales. ¿Esto qué significa? Que hay que compartir este listado de los 26 puntos de recomendaciones que realizan en temas de investigación, en temas de procesos penales, en temas también del debido proceso, de todos los hechos violentos que se produjeron en nuestro país. Pero yo le quiero decir que hay que saber diferenciar aquellos casos. Yo entiendo, Cecilia, no es el caso suyo, yo entiendo que desde la política, desde los actores políticos, se está buscando desesperadamente, no hoy día ni la semana anterior, sino desde el 8 de noviembre en el que asume el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca. Se está buscando tratar de encontrar un empate de hechos y de eventos que permita generar impunidad y eximirse responsabilidades a quien tiene mucha responsabilidad en el golpe de Estado, en la ruptura institucional, en la forma de apropiarse el mando del Estado y en los eventos que se suceden para poder sostener ese golpe, ese gobierno no constitucional. No hay, permítame decir esto, no existe en el mundo un gobierno que llega por la vía de la ruptura institucional y que no genere un evento de fuerza para poder sostener la ilegalidad. En ese sentido, y en ese contexto, todos aquellos eventos que se produjeron se tienen que investigar. Pero está absolutamente claro que no es lo mismo un enfrentamiento que una masacre. No es lo mismo. No es lo mismo un enfrentamiento que las pérdidas de vidas humanas. Acá señala que en lo de Sencata mueren 10 personas por disparos de armas letales. ¿Y sabe qué? Ahí lo lee usted. Durante 6 horas, Cecilia, durante 6 horas se persigue y se da, utilizando la palabra del exministro de Gobierno, que hoy está preso en Estados Unidos, se da lugar a una cacería de gente de los movimientos sociales y populares. No es lo mismo que un enfrentamiento. Hay que investigar también lo de octubre, y me quedo con eso. Hay que investigar lo de noviembre, hay que investigar todo lo que dice el informe. Y hay que juzgar, como dice el informe. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.